por la gracia de Dios, estudiando el libro de Romanos. Usted nos puede seguir, las prédicas están ahí en el Facebook, las puede ver todas las anteriores. Comenzamos la semana pasada con la introducción y los primeros 6 o 7 versos y vamos a continuar el día de hoy. Y haciendo un resumen, recuerde que el apóstol Pablo se consideraba siervo de Jesucristo, siervo, un esclavo que era total posesión de Cristo. Este hombre, Saulo de Tarso, que mataba cristianos, Dios lo llama y lo aparta para ser apóstol del Evangelio de Dios. Vimos que este Evangelio y Cristo ya está en el Antiguo Testamento por todos lados. Se ve la imagen de Cristo detrás de cada libro, detrás de cada ceremonia y fiesta que hacían los judíos. Ahí se encontraba Cristo. Y también vimos las dos naturalezas del Señor Jesús, Hijo del hombre del linaje de David y Hijo de Dios con poder por la resurrección de los muertos, ¿verdad? Eso es lo que vimos la semana pasada. Vamos a continuar hoy con los versos del 8 al 15, que vamos a leer y luego hacemos una oración. Dice así, y se puede considerar esta todavía la segunda introducción de Pablo. Recuerden que está hablándole a una iglesia que no había ido, a una iglesia que él no fundó, a creyentes en la iglesia de Roma, ¿verdad? A los romanos. Dice así Romanos 1 del 8 al 15. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, entre paréntesis, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este libro, por la exposición de tu palabra, y como siempre te pedimos no solo que nos ilumines para entender estas verdades, pero que las podamos aplicar a nuestra vida, Señor, y que a través de todo el estudio de este libro maravilloso de Romanos, cada vez te amemos más, cada vez conozcamos más el Evangelio de tu Hijo Jesucristo y podamos compartir estas verdades con la gente que nos rodea, Señor. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, me decía mi cuñada, la hermana Eloísa, la hermana de Sandrita, ¿cómo estudias además de la Biblia? Le digo, los comentarios que son muy buenos, ahí tenemos en la mesa de materiales, son libros cristianos basados en la palabra de Dios, pero hay comentarios, hermano, de todos los grandes hombres de Dios que nos han bendecido por siglos. O sea, son estudios de grandes hombres de Dios que por los siglos de los siglos, Charles Spurgeon, o sea, toda la gente, está a nuestro alcance esta sabiduría y ahí nos nutrimos y nos enriquecemos mucho, ¿verdad? Entonces, estamos enriqueciéndonos con comentarios para poder dar una enseñanza preciosa acerca de este libro maravilloso. El día de hoy estamos viendo el corazón de un pastor o el corazón de un siervo. O sea, Pablo sí tenía los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Pero además de ser él un apologeta, tener el celo de un profeta, Pablo tenía corazón de pastor también, ¿verdad? Esto es algo que lo vamos a ver en este pasaje inmediatamente. Y comenzando con el verso 8,
vemos que lo primero que hace Pablo es darle gracias a Dios por la vida de estos romanos que no conocía a él. O sea, usted ve la pasión de Pablo por gente que no conocía y cómo no había podido ir a Roma, les decide hacer esta carta. Y entonces, desde donde está escribiendo esta carta en Corinto, él les manda esta carta y dice: estoy agradecido con mi Dios respecto a todos vosotros, y dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿verdad? Esa pasión por Cristo resultaba en una pasión por bendecir a la iglesia. O sea, los que amamos a Cristo, hermanos, con pasión, tenemos que amar a la iglesia también. No existe algo como que soy cristiano, el Señor entró a mi vida, derramó su amor en mí y no amo a algunos hermanos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esta pasión por la iglesia, así como Pablo tenía esta pasión por esta iglesia de Roma. Cuando Pablo escribe esta carta habían ya pasado 30 años de la muerte de Cristo, ya se había expandido el evangelio hasta la capital del Imperio Romano, y repito, lo primero que hace Pablo es darle gracias a Dios. Y aquí tenemos otra enseñanza, hermano. Qué importante es la gratitud. Qué importante en la vida es la gratitud. Es una medicina, hermano, contra cualquier mal. Si usted es agradecido en la vida, si usted aprende a ser agradecido, mire, puede enfrentar usted lo que quiera. Es una medicina maravillosa para la salud espiritual, ¿verdad? Y Pablo siempre agradece a Dios por los creyentes a quienes escribe, con excepción de un libro que ya predicamos aquí hace algunos años con el libro de Gálatas. A ellos no les agradece, eran tremendos, los regaña, ¿verdad? Es la única epístola del apóstol Pablo que no agradece, pero él dice aquí: gracias doy a Dios mediante Jesucristo, ¿sí?, de todos vosotros. Ahora quiero que noten algo importante también aquí. Miren lo que dice Pablo. Primeramente doy gracias a Dios. ¿Qué dice? Doy gracias no están a mi Dios. Póngase abusado, porque así tenemos un pastor que queríamos mucho y ya no había nada más y decía: ¿y qué sigue? Y yo, pues, punto, decía, punto. Entonces, ponga atención porque aquí Pablo le llama, fíjese, mi Dios, y aquí hay una enseñanza preciosa. O sea, y también Pablo dice mi evangelio, y todos nosotros tenemos un Dios personal que podemos decir mi Dios, ¿sí? O sea, cualquiera puede hablar de Dios, pero los creyentes tenemos un Dios personal. No que sea Dios propiedad de uno, sino que nosotros somos propiedad de Dios. Mi Dios, mi evangelio, ¿verdad? Ahora, dice en el verso 8, y da gracias a Dios, pero fíjese lo que dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, ¿sí? Entonces, Pablo está hablando de que la fe de los romanos era conocida, ¿sí? Era conocida en toda esa parte, y aquí tenemos la reputación de una iglesia, hermano. Y yo quisiera que usted piense por un momento, ¿por qué se nos conoce a nosotros, por ejemplo? ¿Por qué se nos conoce a la iglesia Vida Nueva para el Mundo, Vida Nueva para Denver, verdad? Y yo le puedo garantizar que todos ustedes, no lo ha dicho la gente, ¿verdad? Ustedes se conocen porque son centrados en la Biblia, discipulan a la gente. Gracias a Dios estamos creando ya una cultura de oración, que allá abajo seguimos enseñando sobre la oración, ¿verdad? Esto es importante. Y luego en el verso 9, pasamos al verso 9, dice, porque testigo me es Dios. Esta era una manera casi de decir, de jurar por Dios, porque testigo me es Dios. O sea, siempre está Pablo mencionando esto. Véngase a Gálatas 1:20 para que vea esto. Gálatas 1:20 es una manera de darle más peso a lo que está diciendo Pablo.
Gálatas 1:20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. O sea, poner a Dios como testigo, invocar a Dios como testigo, lo hace Pablo para darle un peso un poco mayor a lo que está diciendo. Y Pablo, resumiendo estos versos 8 y 9, ¿sí?, quiere que sepa que están orando por ellos, que está orando por ellos. Y dice el verso 9, porque testigo me es Dios, escuche esto, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. Aquí vemos dos elementos de la vida cristiana: servicio y oración. Servicio y oración. Y el servicio, hermano, es una forma de adoración, es una forma de adoración el servir también, ¿verdad? Y dice de que oro todo el tiempo sin cesar. Su preocupación de Pablo por todas las iglesias que había fundado. En este caso no los conocía, no tenía una relación con ellos, y qué fácil es orar por la gente que conocemos, por nuestra familia, por los que nos caen bien, pero aquellos que no conocemos, ¿sí? Y Pablo está orando, repito, por creyentes que no conocía, y les dice, oro por ustedes sin cesar y siempre hago mención de vosotros. O sea, qué compromiso espiritual de Pablo. Fíjense la responsabilidad tan grande de un líder. O sea, yo, si ustedes me preguntan, pregúntenme, ora por mí, pastor. Mientras duermo, no sé. No, en serio, es una responsabilidad grande, ¿verdad? De ponernos a orar por la iglesia ahora que estamos creando esta cultura de oración. Una responsabilidad muy grande, el orar por los líderes, el orar por los ministerios, el orar por las familias, el orar por las enseñanzas, el orar por los programas de discipulado, por el taller de padres que viene, por todas estas cosas. Es muy importante que nos mantengamos orando. Y dice Pablo que él se la pasaba ahí orando, haciendo mención de ellos siempre. Y luego en el verso 10, vamos al verso 10, aquí vemos el plan de Pablo. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, porque no había podido ir por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Véngase a Romanos 15 por unos momentos para que vea el plan que tenía Pablo. Romanos 15, 22 y 23 nos explica. Romanos 15, 22, 23 y 24 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Este era el plan de Pablo de ir a visitar esta iglesia de Roma. Lo que no sabía Pablo es cómo iba a ir. O sea, Pablo no sabía que el Señor lo iba a llevar en cadenas a Roma. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en el libro de los Hechos? Que se lo llevan preso y él va a Roma y se le aparece el Señor allí en el barco en la tormenta y le dice, no te preocupes, es necesario que testifiques de mí también en Roma, ¿verdad? Pablo no sabía que iba a ir a Roma preso, pero estas cadenas de Pablo, hermano, eran un honor para Pablo. Estas cadenas eran un honor para Pablo. Véngase a Filipenses 1 y veamos la actitud de este siervo, de este apóstol maravilloso. Filipenses 1, y mire la perspectiva que él tenía las veces que estuvo preso. Mire lo que dice. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera, verso 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás.
Pablo le pide a Dios que quiere ir a Roma y le dice el Señor, vas a ir en cadenas, ¿verdad? En cadenas lo vas a llevar. Regresamos a Romanos y ahí vamos a ver otra palabra importantísima en el verso 10. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Por la voluntad de Dios. ¿De qué nos habla? La dependencia que tenía Pablo de Dios, ¿verdad? La dependencia que tenía Pablo siempre estuvo sujeto a la voluntad de Dios. Siempre. Tenía sus planes, pero Dios decidía cómo, en este caso, ¿sí? Va él con cadenas, va preso a la ciudad de Roma. Y qué bueno que planeemos, hermano, qué bueno que tengamos visión, pero que siempre estemos sujetos y que le pongamos esos planes al Señor y le digamos, Señor, estos son mis sueños, estos son mis planes, pero me sujeto a tu voluntad. Y cada vez más alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios y va usted a ver cómo se van cumpliendo esos sueños, esos planes en su vida. Lo va haciendo el Señor, lo va haciendo. Esto es maravilloso, ¿verdad? Ahora, allá abajo estábamos hablando en el estudio de la oración, que hoy estuvimos viendo la oración en las regiones celestes con la guerra espiritual, y voy a tratar de explicarle algo precioso, porque me lo han preguntado. Si Dios, piensa en esto por favor, si Dios ya sabe lo que va a pasar con Francisco Méndez, con Francisca, con Sandra, con Eloísa, con Juanito, con Gaby, si ya sabe lo que va a pasar en los siguientes días, en los siguientes meses, en los siguientes años, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos, verdad? Y hay muchas respuestas para depender de Dios, en fin, pero se lo voy a tratar de explicar dándole una ilustración preciosa, ¿verdad? Preciosa. Está un músico en su casa con su violín y pone con un disco la 9ª Sinfonía de Beethoven. Y él agarra su violín y empieza a tocar, pues a tratar de seguirlo. Yo hago lo mismo con algunos cantos, a tratar de seguir. Compra las partituras, tiene su atril, pone el tocadiscos y ahí va tratando de tocar al mismo tiempo con la orquesta del disco. Estoy dando una analogía, un ejemplo para que entendamos por qué, si Dios ya sabe todo, cómo tenemos nosotros que orar, ¿verdad? A la música que está en el disco, escuche, a la música que está en el disco le llamamos que ha sido preordenada ya está preordenada esa música. El músico trata de ir junto con esta canción, la 9ª de Beethoven, con esta sinfónica, se pierde, los trata de alcanzar, se vuelve a encontrar, se equivoca y sigue, practica y practica y practica. Algún día les voy a tocar una canción flamenca que se llama Entre dos aguas, que yo hice lo mismo y me tardé mucho tiempo en tocarla. Hay partes muy difíciles que no se puede seguir a Paco de Lucía, pero es algo muy bonito hacerlo. Entonces, este músico está tratando de seguir. La música está determinada de antemano. Sígame con mucho cuidado. El músico tiene dos opciones: seguir practicando persistentemente hasta que cada vez más pueda tocar junto con ellos la 9ª Sinfonía de Beethoven, o puede decidir tocar Tom y Jerry, ¿y qué va a suceder ahí? Se va a oír una cosa totalmente disónica, sin armonía, sin tono, absolutamente, ¿verdad? Entonces habrá disonancia en la casa del músico, no habrá armonía, no habrá nada de unidad musical, habrá disonancia, habrá discordia, pero no así en la sinfónica del disco. Sígame, todavía no terminamos, sígame. La sinfónica sigue, la 9ª de Beethoven es igual. La armonía y el gozo de tocar junto con la 9ª y la 9ª de Beethoven y la sinfónica dependen, repito, la armonía y el gozo de tocar junto con la sinfónica dependen de que ese músico se someta a las pautas, que quiera seguir la sinfónica, no lo que él quiera tocar. ¿Sí? Así es la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios se desenvuelve hacia nosotros y de nosotros depende sujetarnos
y seguirle al paso que Él va o hacer lo que queramos hacer. Y hay quienes están luchando contra eso. O sea, el director de la orquesta no va a permitir que nadie llegue a un concierto y se meta a tocar con el violín lo que él quiera tocar. La partitura del plano de Dios está hecha, está en armonía, y por eso yo tengo que sujetarme y seguir dentro de ese plan. ¿Se entendió? Dígamelo. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, la oración no cambia a Dios, hermano. La oración me cambia a mí. La oración no cambia a Dios, la oración me cambia a mí para que me afine yo con la increíble sinfonía de Dios. Fíjense nada más qué cosa más maravillosa. Entonces, ahí tenemos nosotros cómo podemos sujetarnos, debemos sujetarnos siempre a la voluntad de Dios que se está desenvolviendo, y ahí vamos junto con Él. Seguimos en Romanos 1 y ahora vamos a ver versos del 11 al 15. Dice así: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Hasta ahí el verso 11. Esto de que para comunicaros algún don espiritual, Pablo sabía de la fe de los romanos, pero tenía que ir a afirmarlos, tenía que ir a solidificarlos. ¿Se acuerdan de Apolo? Que llega y que Aquila y Priscila dicen, tráetelo para acá para reafirmarlo porque le faltan muchas cosas que no conoce de Jesús. Lo mismo quería Pablo, ir a la iglesia de Roma, y comunicaros un don espiritual se refiere a hacerlos creyentes mucho más sólidos en el Evangelio de Dios, ¿verdad? Y dice, para que ustedes puedan ser fortalecidos. O sea, Pablo sabía que la iglesia de Roma debería de ser más edificada, más sólida, fortalecerlos, establecerlos en su fe. Y dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Recuerde que está hablando con alguien que no conoce, se está presentando Pablo, y les dice, para que seamos mutuamente confortados. Y eso hacemos en la iglesia de Cristo, hermano. Nos venimos. Mi esposa estaba diciendo en la mañana que es un hospital. Sí, es un hospital donde venimos todos a sanar y a cada vez más mejorar. Y aquí venimos, ¿sabe a qué? A fortalecernos mutuamente, a edificarnos mutuamente. Aunque yo sea el pastor, yo me edifico con la vida de ustedes. Yo veo sus vidas, yo veo sus testimonios, y eso a mí me edifica también mutuamente. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasaba con Pablo, por qué no había podido ir a Roma. Dice, hermanos, verso 13, no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Fíjese, lo dice entre paréntesis. Y uno dice, ¿por qué este hombre de Dios había sido estorbado para ir a Roma? Ahorita lo vamos a explicar. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Como entre los demás gentiles. Tengo una nota aquí, vamos a Hechos 17:21, por favor. Hechos 17:21. ¿Por qué Pablo había sido estorbado? Perdón, ¿sí? ¿No? A ver, gracias, Andresito. Es mi concordancia ambulante. No. 23:11, por favor. Perdón. 23:11. Hechos 23:11. Mire lo que le dice Jesús a Pablo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahí ya le está confirmando que va a ir a Roma, a la ciudad imperial. Ahora, ¿por qué no pudo ir? Cuando dice Pablo, he sido estorbado, le tengo algunas razones. Esto para nuestras vidas y saber cómo reconocer si se abren puertas, si se cierran puertas, ¿verdad? Fíjese, primer lugar, podemos ser estorbados debido a que no hemos terminado lo que se nos asignó todavía, ¿sí?
No, Dios no nos va a pasar a otro escalón si no terminamos de pasar el primero. No, con Dios no trabaja de que al tercero y al quinto y así, no. Satanás te ofrece atajos rápido para arriba al estrellato, con el Señor no, escalón por escalón. Entonces, no se puede, y puede haber sido Pablo estorbado porque todavía no terminaba esa labor que había hecho, de lo cual vemos en Romanos 15. Y lo acabamos de leer, pero vamos a volverlo a leer. Romanos 15, por favor. Romanos 15. Del 19 en adelante. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, Pablo estaba constantemente trabajando en abrir nuevas obras. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa, dice Pablo, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, porque seguía él trabajando en algo que no había terminado. Y el verso 23 ya concluye y nos dice: pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. O sea, hasta que no terminara él lo que se le había asignado, debería de predicar en toda Europa del Sur, terminar primero con esta misión, predicando en Asia y en Grecia, y hasta entonces. O sea, una razón de ser estorbado es hasta que no terminemos. Yo no sé cuántos de ustedes saben las estadísticas aquí, es extraña la cosa en Estados Unidos. 40% de los pastores renuncian, dejan de ser pastores. Yo no entiendo eso. Yo voy a seguir predicando hasta que deje de respirar, pero 40% de los pastores americanos renuncian, o sea, interrumpen su llamado y no terminan lo que comenzaron, ¿verdad? Entonces, primera razón de por qué Pablo pudo haber sido estorbado: tenía que terminar de predicar en todas esas regiones. Primera razón. Segunda razón: puede que haya oposición satánica. Véngase conmigo a 1 Tesalonicenses 2:18. Primera de Tesalonicenses, todo esto con la voluntad permisiva de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:18. Mire lo que dice Pablo: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y aquí, qué tremendo, tenemos que saber cuándo, hermano, porque yo he oído que dice la gente: si se cierran las puertas, pues no, y si se abren, pues sí. No, a veces también si se abren no, es no, o si se cierran, hay que buscar otra manera, ¿verdad? Entonces, primero, ser estorbado porque no había terminado la tarea que se le había asignado. Después, él menciona en Tesalonicenses que también Satanás podía haberlo, se le había opuesto. Y la última razón, vamos a ver Hechos 16, estorbado por una situación extraordinaria. Esto lo vimos cuando enseñamos el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Espíritu Santo. Mire qué cosa más maravillosa, aquí hay una visión. Hechos 16. Y ya iba en una dirección Pablo, y vea lo que sucede de parte de Dios. Hechos 16, versos del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, por segunda vez dice, no se los permitió. Y estando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo, esta es una situación extraordinaria, una visión de noche, un varón macedonio, así se funda la iglesia de Filipos, o sea, iba en una dirección Pablo y el Espíritu Santo lo manda a otra. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo tiene que desviar la dirección en la que él iba y le hizo caso al Espíritu Santo y se fue a Macedonia y se funda la iglesia de Filipos. Cuando vio la visión, verso 10, enseguida procuramos partir para Macedonia, o sea, rápido, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio directamente de parte de Dios. Esto es importantísimo, aprender a escuchar y ver las señales, aprender a escuchar y ver las señales. Si Dios me está diciendo, vamos a hablar la semana que entra de eso en la clase de oración, distinguiendo la voz de Dios y distinguiendo la voz de Satanás. Es totalmente opuesto. Ahí vamos a ver las formas que usa Satanás para querer engañarnos con esa voz, como decía Gaby, que desde el principio del mundo sigue con los mismos métodos, ¿verdad? 2 veces Pablo quiso ir y Dios no se lo permitió hasta que le dice, no, tienes que ir a Macedonia. Y aquí la aplicación es, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Mire, varios de ustedes conocen la historia, pero cuando empezamos nosotros, Sandrita y yo, pues éramos 11 personas y ya tenía una, pues voy a decir la palabra que se tiene que usar, ya tenía una oferta, una propuesta de ir a una organización, la Southern Baptist Convention, y ya tenía una iglesia, ya nos enseñaron todo, el superintendente tenía una pared llena con el mapa de la zona, como de 5 o 6 millas cuadradas, y con pines de colores, y decía, estos son los hispanos, aquí están los rusos, en esta área están los asiáticos, y queremos que nos ayudes para alcanzar a los hispanos aquí de esta área, salario, absolutamente todo. Nos llaman de aquí por teléfono, me llama Benjamin Knox, ¿verdad, baby? Benjamin. Me llama y me dice, queremos conocerte. Escuche bien, esto es igualito. Dice, tenemos 10 años orando por un pastor hispano. 10 años orando por un pastor hispano, y vengo yo, y pasaba yo por Broadway, siempre veía yo aquí la iglesia Bethany, y yo decía, Evangelical Free Church, quién sabe qué onda, ¿no? Bueno, entonces me llaman, y el pastor de ese tiempo, Kevin Navarro, y el pastor Mike Harrison, que sigue aquí de misiones, me invitan a comer y me dicen, queremos conocerte, y me muestran la iglesia, y nos dice, queremos que te vengas con nosotros para que nos ayudes, queremos tener una misión local aquí y alcanzar a la gente hispana, pues, y ver que nuestro esfuerzo de apoyar a alguien tiene frutos y que hay muchos que se convierten o que oyen la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, yo con Sandrita no tenía yo trabajo, nada más daba clases de tenis de mesa. Sandrita tenía un childcare en la casa. Y pues yo fácilmente pude haber dicho, Señor, tú dices en tu palabra que yo debo ser el proveedor de mi casa, pues tengo que agarrar donde hay salario, ¿verdad? Y clarísimamente el Señor nos pusimos a orar, Sandrita y yo, y nos llevó a Hechos 13:2, no lo busque, se lo digo, y dice que estaban ellos orando y que el Espíritu Santo les dijo, apártame a Pablo y a Bernabé para acá, para otro lado. Y entonces por un lado teníamos aquí la oferta de estos hermanos, buenos, sanos, con un salario, en un momento difícil donde teníamos que tener ingreso para sostener la casa, y por otro lado teníamos aquí a Bethany, que me dijeron aquí no hay nada, esto es tuyo también, es nuestro, sí es tuyo, pero nosotros ni siquiera hablamos de si había o no había dinero. Y Sandrita y yo nos pusimos a orar, y 2 o 3 cositas que vimos, y nos quedamos aquí, y mire la obra del Señor después de 11 años.
por decir, ¿sabe qué, Señor? Estamos escuchándolo a usted y no nos vamos a ir para allá, nos vamos a quedar aquí. Y hay testimonio de estos hermanos de cómo nos han bendecido y cómo realmente ellos nos han visto florecer, y por eso también estamos orando por ellos abajo, para corresponderles. En lo más que podemos hemos tratado de corresponder ese cariño, esa pasión, ese deseo de vernos florecer, ¿verdad? Entonces aquí vemos en Romanos, regresamos a Romanos, que este estorbado fue primero porque tenía que terminar la obra, después pudo tener oposición Pablo, y por último, en una situación extraordinaria, ya lo vimos en cómo se funda la iglesia de Filipos, el Espíritu Santo lo dirige por otro lado, ¿verdad? Esto es importantísimo, hermanos, que aprendamos a ver estas señales en la vida. Usted ve en el carro y usted va a ver curva a la derecha y los signos y los semáforos. Hay unas partes donde cruzan ciclistas y se prenden unos foquitos amarillos y cruzan. Si usted no va viendo eso, los atropella. Tenemos que aprender a ver las señales en el transcurso de la vida, ¿sí? Y cuáles tenemos que seguir, cuáles vienen de Dios, cuál puede ser oposición de Satanás y todavía no termino de hacer algo y necesitamos estar viendo esas cosas, ¿verdad? Y Dios ahí le dijo a Pablo quería ir a Bitinia y el Espíritu Santo no se lo permitió, y Dios le dice a Pablo, tengo ahorita algo más grande para ti, necesitamos ir a Macedonia. La puerta que te voy a abrir es grande, ahí se abrió la iglesia de Filipo. ¿Usted se acuerda de Abraham? Le pongo otro ejemplo. ¿Se acuerda de Abraham? Del padre de la fe, Abraham. Y su esposa, Sarita. Se adelantó a la voluntad de Dios. Ya Dios les había prometido. ¿Y qué pasó con Sarita? Sí, fíjese. ¿Y qué pasó? Le dijo, éntrele, mi hijo, porque nos vamos a quedar sin descendencia. O sea, ya de plano, diciéndole, y Abraham, pues medio a regañadientes fue, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Todavía estamos aquí pagando las consecuencias, y no me malentienda, por favor. Estoy hablando de lo que dice la Biblia. De ahí nacen los árabes. Y gente maravillosa los árabes, pero hay una descripción en Génesis 14, lo lee usted en su casa, gruesa, que son hombres fieros, que van a estar uno contra otro. Si los árabes no estuvieran peleados, yo no sé qué hubiera ya pasado con Israel. Porque imagínense, están peleados, son primos hermanos, están peleados a muerte, ¿verdad? Por no escuchar, por no terminar, por oposición, situaciones extraordinarias, toma de decisiones, a veces las puertas no se abren, en fin, todo lo que hemos hecho, hermano. ¿Cuántos años no estuve en el radio? 2 años, no había recursos, no estamos en el radio. Aunque quiera yo estar en el radio, no, el Señor sabe por qué y por qué regresamos al radio. Y el Señor sabe por qué estamos aquí. Y el Señor sabe por qué estamos creando esta cultura de la oración, para que nos hagamos gente de veras, que doblemos nuestra rodilla y que pongamos todo en sus manos, ¿verdad? El Señor sabe por qué creó un sistema discipulado y por qué levantó maestros. Todo lo sabe el Señor, hermano. Y lo único que nosotros hacemos es alinearnos a esa sinfonía y tratar de seguirlo, en lugar de querer tocar mi canción favorita, ¿verdad? No se puede. Bueno, y seguimos en Romanos entonces. Dice, para también tener entre vosotros algún fruto, después de verlo de que Pablo estuvo estorbado, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Hermano, somos deudores de Cristo Jesús. Estamos obligados así moralmente a confiar, a compartir el Evangelio. No se nos debe nada a nadie. Nosotros debemos. No se nos debe nada a nadie. Y Pablo así se consideraba, y fue él a predicarle, así como dice, a griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios. Ni siquiera lo mandó el Señor a predicar a los suyos, y los sábados ahí se iba en el Shabbat a las sinagogas para alcanzar a los suyos. Esto lo dice en Romanos 9, 10 y 11, los 3 capítulos, de cómo tenía él celo
por su gente para que conocieran del Señor, ¿verdad? Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendito seas por tu palabra. Gracias, Señor, por el testimonio del apóstol Pablo, Señor, que nos deja tantas enseñanzas. Señor, te damos gracias y te pedimos que podamos desarrollar este discernimiento, Señor, que dice tu palabra, que es únicamente a través del consumo de tu palabra, para que nuestros sentidos espirituales se desarrollen y maduren, Señor, y poder así nosotros reconocer tu voz, Señor, poder así nosotros ver las señales tuyas, Señor, cuando cambias de dirección, a dónde debemos ir en la vida, Señor. Gracias porque el apóstol Pablo fue sensible y se sujetó a tu voluntad, Señor, y así quieres que nosotros nos sujetemos a tu voluntad y hagamos los cambios necesarios que tenemos que hacer en nuestra vida para nuestro bien, Señor. Te pido que nos sigas bendiciendo, Señor, con este deseo de convertirnos en personas de oración, en creyentes que confiamos en lo que tú dices en tu palabra, Señor. Que aprendamos, Señor, a depender de ti, Señor, que aprendamos a sujetarnos a tu voluntad, que aprendamos a ser agradecidos, a orar por los demás, por las familias, por los ministerios, por nuestra iglesia, por los líderes, por los gobernantes, por tantas cosas, Señor. Que aprendamos todos los días en las mañanas, Señor, a lo primero, estar contigo, pasar un tiempo contigo, Señor, para que bendigas nuestro día, Señor. Y cuesta trabajo, Señor, porque no estamos habituados a hacerlo, Señor, y la carne es débil y pide descanso y pide que no haya ningún sacrificio. Señor, como decía mi esposa, que podamos hacer a un lado muchas de las cosas que no tienen valor espiritual para estar contigo, Señor, para conocerte más, para amarte más, para seguirte más, Señor. Te damos gracias por el ejemplo del apóstol Pablo, Señor, y por toda esta enseñanza maravillosa en el libro de Romanos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.